Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Así que si te interesa escuchar este podcast, compártelo también con tus amigos para que se enteren de la información que voy a dar la noche de hoy. Ya iniciamos. Bueno, espero se encuentren todos muy bien. De momento, pues vamos a estar haciendo unos videos así al estilo podcasts para conversar con calma con todos ustedes. Ha salido por allí un tema sobre la conversión. Ya la compañía está hablando de conversión, no de exchange. Y quiero que aclaremos esto para evitar confusiones, porque yo sé que muchos están ansiosos por tener ya el exchange. Así que voy a aclararles un poco qué es esto de la conversión versus el exchange. Así que vamos entonces a iniciar con este video podcast. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto bastante ambicioso, complejo, enorme, de grandes dimensiones, de muchos países. Involucra conectar a la compañía con las regulaciones de regiones continentales. Si hablamos de América, la compañía tiene que conectarse con los países que están activos y dispuestos a trabajar con One Ecosystem. No solo los países que están haciendo la red o que están activos, sino conectar a todo LATAM. Y no es fácil. Hay que activar también los nuevos country manager de cada país del LATAM y eventualmente de todos los países del mundo. Ha salido por allí la información de que la compañía está trabajando ya en lo que es el próximo sistema de conversión. De momento, tienen que entender que la conversión no tiene que ver nada, absolutamente nada, con lo que sería un exchange tradicional donde las personas pueden intercambiar sus criptomonedas a través de un sistema de trading. La línea no es esa, quiero que sepan. Pero One se va a ver, como lo están viendo en pantalla, en los exchanges. En este caso tenemos a Dex Screener y veremos a One en una actividad comercial donde todos los merchants o los comercios registrados en DealShaker van a poder convertir sus One en USDT. De momento es la información que hemos estado observando y esto es un control que hace la compañía por una sola razón. Este precio que ven ustedes aquí, $44.79, protección de ese precio, que no se vaya a ir a centavos. Entonces tienen que entender que el sistema de conversión es eso, convertir One a dinero en efectivo, convertir nuestro token RC20, que es una criptomoneda, es un cripto, en dinero líquido para los comerciantes. En esta etapa de conversión, la compañía va a estar trabajando todos los comercios aprobados que estuvieron registrados desde el mes de julio, agosto y septiembre. Todos los comerciantes que hayan sido aprobados van a poder convertir una parte de sus One en dinero líquido para poder seguir trabajando con DealShaker como un sistema de publicidad que te permite capturar nuevos clientes. Entonces, estos comerciantes, ellos van a empezar a recibir algo de efectivo. En el caso mío personal, quiero decirles,
a inicios de años, cuando esto lo anunciaron, nosotros aplicamos y la compañía nos convirtió los WAN. ¿Cómo lo hacía? De una forma automática te iban debitando los WAN de tu cuenta principal, tu cuenta comercial, y eventualmente ese débito se hacía en una semana, y la próxima semana o como en 15 días aproximadamente te reponían el valor del WAN al precio de mercado, 45 dólares aproximadamente. Te lo daban entonces en euros dentro de la plataforma. Esos euros eventualmente tú los podías sacar, los podías convertir de forma líquida, porque el sistema permite sacar los euros a USDT, y con USDT, bueno, tú lo puedes convertir o lo puedes intercambiar con cualquier persona que lo necesite en un momento dado. Al igual los mismos euros. En el caso mío, yo no hubo necesidad de convertirlos a USDT nuevamente, porque yo pues los moví con las personas que estaban necesitando hacer el despliegue en ese entonces, y siempre hay personas que necesitan euros, y de momento nosotros lo que hacemos es que llegamos a un acuerdo con esa persona usando el sistema de PayPal que ofrecemos para aquellos que necesiten algo de euros, ya sea para tenerlos depositados dentro de sus wallets internas o para cualquier propósito que quieran hacer con los euros. Entonces tienen que tener en cuenta que la conversión es un sistema que está llevando a cabo la compañía para apoyar a los comerciantes. Se utiliza un par de criptomonedas, en este caso USDT y WAN OS. Esto se intercambia, por decirlo así, se convierten a través de un exchange único y exclusivo que ha escogido la compañía. Se llama Uniswap. Entonces, a través de un contrato inteligente, un montón de comerciantes que han dicho sí voy con DealShaker, entran allí los WAN que ellos reciben a este pool que la compañía está poniendo en práctica y lo está llevando a cabo cada mes, y de esta manera los convierten a dinero pues que le van a dar a los comerciantes. Todo lo que se recoja en julio, agosto y septiembre será convertido en el mes de octubre. O sea que este mes de septiembre no vamos a ver que el exchange que refleja las metadatas, en este caso DexScreener, no va a tener actividad comercial. No vamos a poder ver información de las barras aquí de los intercambios que se hacen. Todo esto está público. Cualquier persona puede entrar a DexScreener y ver este exchange con el movimiento. En estas etapas solamente vamos a ver esta paridad, y muchos exchanges van a poder reflejar el trading que se va a estar haciendo. Entonces tienen que tener una diferencia, tienen que tener la diferencia que hay entre un exchange que utiliza un token RC20 para intercambiarlo por cualquier criptomoneda, como una especie de sistemas de trading, de apuestas, por decirlo así, donde se especula el valor de un token o una criptomoneda, y la gente pues apuesta a que baja o apuesta a que sube. Eso, de momento, en esta etapa donde estamos, no va a suceder, porque WAN básicamente está enfocado en que nuestro token RC20 tenga un precio súper estable, que sea un token comercial donde los comercios de todas partes del mundo lo acepten, porque saben que automáticamente lo van a poder convertir con este sistema que la compañía ha creado de manera automatizada. De momento, en esta etapa hasta el mes de octubre, va a ser manual. En teoría pareciera que en noviembre y diciembre ya empezaríamos a ver algo de automatización. Dios primero, ojalá así sea, porque ya la compañía anunció que la automatización va a iniciar cuando veamos a lo lejos
que se instala, por decirlo así, dentro de DealShaker, el medio de pago USDT de la compañía Tether. Una vez que el USDT esté instalado en DealShaker, quiere decir, chicos y chicas, que la automatización de nuestro pool de liquidez va a dar sus primeros pininos. Quiere decir que veremos actividad comercial todos los días aquí. Y esto le va a crear una metadata interesante, porque entonces ya Juan va a entrar en lo que se dice la proyección de nuestra actividad comercial a través de un exchange. En este caso, les dije que va a ser Uniswap, porque ese es el par de criptomonedas que la compañía está creando. Ya lo tiene hecho desde septiembre del año pasado. En este mes cumplimos ya un año desde que la compañía inició las primeras pruebas de intercambio con el exchange Uniswap. Para aquellos que están diciendo por allí que Juan no se va a intercambiar nunca, Juan ya lleva un año intercambiándose. Claro, tú como IMA no lo vas a poder intercambiar ya, como todos quisiéramos tener dentro de nuestra oficina un botón mágico que diga exchange y tú cambias ricamente tu Juan al precio del mercado o del precio que está en el CoinMarketCap. Eso no lo podemos hacer de una vez, ya yo les voy a explicar para que ustedes puedan entender de una vez por todas qué es lo que está pasando. Crear un valor de una criptomoneda, tú puedes empezar con tu proyecto en el año 1 y le pones ahí 25 centavos y lo lanzas al exchange de una vez. Y entonces esperas 10 años y en 10 años lo más probable es que quizás tu proyecto haya llegado al precio de $45. Quizás, y lo digo, ¿ok? Quizás. Entonces, porque no hay nada seguro, puede que no pase y no llegue a los $45. Hay otros proyectos que empezaron con un valor muy alto. Les hablo de Zcash, un proyecto que me invitaron a mí a que yo minara esa criptomoneda. Y antes de lanzarla a los exchange, y esa moneda yo logré minarla en $950. Y la minábamos y después entonces decíamos, ¿y qué hacemos con las monedas que estamos minando? Bueno, guárdala porque ahora mismo no la puedes intercambiar, pero ese es el precio que está. Y estaba yo con un proceso de minería con Zcash. Resulta que el tiempo pasó y cuando salieron los exchange, pues la moneda comenzó a caer y eventualmente con el tiempo Zcash quedó pues básicamente ya un proyecto completamente con un valor ya fijo, porque en realidad pues Zcash su movimiento es muy, muy lento, pero la comunidad de Zcash existe. Imagino que habrá muchas personas que tengan Zcash y habrán otros que minan el proyecto. El valor de Zcash, si lo buscan en el CoinMarketCap, pues no es muy alto, pero es un sistema que le llaman el submarino. O sea, tú puedes enviar con Zcash dinero a cualquier parte del mundo y nadie sabe quién lo envió. O sea, no se crea un hash, o sea, es invisible. Pero tiene la opción también de poder enviar dinero como con las criptomonedas tradicionales, como Bitcoin, que genera un rastro, y pues lo puedes hacer también. Entonces, estos proyectos crearon un valor sólido con el tiempo, con los años. Zcash, que costaba 900, al día de hoy, voy al CoinMarketCap, denme un segundito, su valor pues ha caído, y le pongo este ejemplo para que ustedes puedan entender qué pasaría si Juan sale de una vez a un intercambio, a un exchange, libremente. Pues todo el mundo va a hacer lo que están pensando en este preciso momento. Con el botón rojo yo voy en las primeras horas y liquido todos mis Juan. Ajá, sí, tú fuiste uno de los primeros, pero lo que tú no sabes es que hay personas que están en el lado asiático, que mientras tú estás durmiendo en este preciso momento, ellos están despiertos y serán los primeros. Cuando tú te vas a levantar a las 10 de la mañana, ya te vas a dar cuenta que pues o se cerró el exchange, porque eso pasaba con Zcash, llegó a un punto donde se saturaba y ellos
proteger el precio, tiraban el exchange y no podías intercambiar, o sea, no permitía. Y de esa manera se protegía el precio. Esas son otras técnicas que usan los exchange. Pero en la mayoría de los casos, lo que sucede es cuando la gente empieza a liquidar así masivamente, pues por temor o por salir o por lo que fuere, se pierde la comunidad, también se diluye y por ende el valor también se va a cero. Entonces, para evitar eso, estamos utilizando una estrategia que básicamente consiste en conversión en esta primera etapa, donde los comerciantes van a poder convertir el yuan. ¿A qué precio? Que es lo que yo les digo a ustedes. O sea, la compañía está respetando el precio construido a este precio que te están viendo. Este precio lo va a respetar la compañía. Y quiero decirles, la compañía no va a un exchange como Binance o el exchange que a ustedes más les guste por una sola razón. Porque quiere cuidar el precio de 44.78. No quiere que yuan se vaya a $2 o $3. No, porque los comerciantes serían los más afectados. Ya los comerciantes llevan años aceptando el yuan. Si por alguna razón el yuan se va a un exchange abierto libre, todo lo que nosotros minamos, la criptomoneda yuan, la minamos a centavos, pues no nos va a importar mucho liquidarla, ¿ok? Pero los comerciantes que sí la reciben al precio que la comunidad ha dicho, que está en el CoinMarketCap, que es 44.78, a ellos sí le va a doler. Y no es justo que los comerciantes pierdan todo lo que ellos han ganado en 8 años, lo vayan a perder, pues, porque ellos entregaron sus productos y sus servicios. Y ellos van a perder entonces ese dinero, porque nosotros estamos ansiosos por cambiar el yuan. Bueno, yo sé entender eso, yo sé entenderlo porque yo soy un IMA igual que ustedes. Yo quisiera tener el botón mágico y sacar una porción ahí y resolver todos mis problemas y pagar a todos mis proveedores y acreedores también y limpiar todo, ¿no? Pero de momento no se puede hacer. En esta etapa que estamos, la compañía activó el sistema de conversión manual para que eventualmente ese sistema de conversión sea automatizado. Cuando esté automatizado y ya tenga 1 mes, 2 meses y tú veas que está ahí activo el movimiento de la gráfica de cómo sube y baja el precio todos los días en centavos, porque como es un pool controlado, esa es la ventaja que ofrece la tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, que tú no tienes que ser un trader o especular con tu moneda. Tú creas, como quien dice, un sistema interesante donde básicamente pues controlas el precio, ¿ok? Y no permites la especulación. Eso es la ventaja que ofrecen los pools de conversión. Es un swap interno entre dos pares de criptomonedas. Creo que se me está oyendo el audio de fondo cada vez que pongo conversión, y déjenme quitarlo porque ese audio creo que tiene royalty free y me pueden tirar el video al piso. Voy a entrar un momentito, disculpen que no me había fijado. Esto tengo que hacerlo en vivo, así que voy a tirarlo. Ahí sale y voy a bajar acá el sonido. Pero ese momentito lo tiro al piso, le quité el audio ya. Quizás estaba compitiendo con mi voz y no me estaba dando cuenta porque como no estoy recibiendo una retroalimentación, lo que se llama feedback, lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo. No tengo forma de cómo escuchar ese feedback. Pero bueno, lo importante es que ya estamos escuchando el nombre en nombre de la compañía. Ya estamos escuchando y suena lo que es la palabra conversión, ya algo natural. O sea, ya la compañía lo está anunciando y todo. Y está diciendo en esta temporada los comercios aprobados van a poder convertir. Eso es muy positivo. Antes no escuchamos absolutamente nada de eso. Y en los pasillos de One Ecosystem ya se escucha la palabra a lo lejos, exchange,
cuando venga el exchange, la última etapa va a ser el exchange. O sea, ya se está escuchando que el exchange será la última etapa del proyecto. Para que el exchange no afecte el precio de One Ecosystem, tenemos que tener una comunidad muy sólida, tenemos que ser muchos más IMA, tenemos que tener un montón de comercios registrados que acepten nuestro One, si es necesario, al 100% con el pasar de los meses, porque eventualmente cuando el pool de liquidez comience a crecer, los porcentajes a recibir van a ser mínimo del 50, 60, 70% y eventualmente habrán ofertas al 100%. Y esto nos va a beneficiar a todos porque nosotros tenemos el One y sabemos cuánto nos costó. Cuando DealShaker lo abran al público, entonces las cosas van a cambiar radicalmente, porque de allí va a venir la parte líquida que requerimos para este pool. Personas que van a comprar productos como el que les voy a mostrar a continuación, un teléfono inteligente Samsung Galaxy S21, cuyo precio en Panamá no te baja de $350. Yo lo tengo acá en 217 euros, creo que está. La parte en fiat, la están viendo. 217,33 euros y 1.27 WAN. Y te lo mando a tu país. Pero para que este teléfono, que es un teléfono, un producto refurbished, quiere decir que es un producto que básicamente no es nuevo de paquete sellado. Le explico cómo funciona esto en Estados Unidos. Una persona fue a un Walmart, por decir un ejemplo, y vio el teléfono, le gustó, se lo llevó a la casa, lo abrió, lo usó 2, 3 días, le dijo, no me convence. Y regresó a Walmart con la caja abierta, quizá con un par de cosas botadas, y le dice, no me gusta, no lo quiero. Y Walmart le dice, está bien, yo te lo recibo, aquí te dejo una nota de crédito para que la gastes en el supermercado y compres lo que quieras, gracias. Y se va. Y eso pasa todos los días. Entonces, ¿qué hacen con esos productos que son ya abiertos, caja abierta? La persona quizás nada más lo usó un día, 2 días o 3 días o un mes o no lo usó. Lo vio que era de otro color y lo regresó por ahí mismo. Entonces, ya no es un producto nuevo, sellado, que viene de la fábrica empaquetado. Entonces, ya es una caja abierta. Entonces, ¿qué hacen estas compañías? Ellos entregan todos estos productos, me imagino que al fabricante, y el fabricante, como ya vienen ya ve que es un producto abierto, ellos no lo pueden volver a reempaquetar. Entonces ellos lo que hacen es lo convierten en un producto refurbished. Es un producto que hay un departamento que lo observan, lo verifican, que no esté rayado, que esté bien, que se vea nítido, ¿no? Y entonces lo reempaquetan, le dicen al usuario en Estados Unidos, esto es refurbished, o sea, va a ser más barato que la caja sellada, porque una caja sellada te va a valer 399. Un producto refurbished te va a costar quizás $100 menos. Y producto de eso se crea todo un mercado muy interesante. Y esto es lo que yo estoy ofreciendo acá en DealShaker. Es un producto refurbished. Tengo 8 piezas y puedo conseguir más, pero voy a trabajar con 8 piezas y la puedo poner en cualquier parte del mundo. Pero tienes que tener un casillero. ¿Adivinen dónde? En tu país. Y hay una empresa que yo les he dicho a ustedes que se llama Mailbox. Esta empresa me di cuenta que está en varios países, ya me confirmaron que está en Bogotá. Y si tú quieres empezar a traer productos de tecnología, vale la pena que te enfoques en lo que estoy montando. Voy a sacar un dron, pronto voy a sacar un dron a un súper buen precio para que la comunidad de One pueda adquirirlos y también hacer algo de negocio, ¿no? Porque mientras esperemos que salga el botón mágico, pues puedes hacer dos cosas: frustrarte y esperar que salga ese botón, o empezar a usar tus One y hacer negocios internacionales con DealShaker. De tal manera que puedes comprar productos sumamente económicos, precios mayoristas, precios de fábrica. Pagas con tu One, lo recibes en tu país y tú lo vendes al precio de distribución o precio ya minorista, que por lo general tiene un 40-50% arriba del precio de fábrica. Y de esa manera tú comienzas a generar liquidez.
Tengo otra oferta de Microsoft. Esta es online, ¿no? Ni siquiera tienes que tener un casillero, lo puedes hacer ya. Y esta oferta, pues, es especial y tiene una duración, ¿no? Es por el mes de septiembre, vamos a ver, yo la puse todo el año, pero vamos a ver qué me dice Microsoft. Miren, el Office Profesional Plus 2021 trae Word, Excel, PowerPoint. Miren los programas que trae. Vamos acá a mostrar la caja. Outlook, Teams, OneNote, Publisher, Access, y es por descarga. Se te da un código de licencia, el enlace para que lo bajes. Entras a tu cuenta de Microsoft, ahí se instala, lo descargas, le pones el serial y listo. Miren este precio. 68.46 euros. O sea, si este precio a ustedes no les parece razonable, ¿en cuánto se vende? Fue fácilmente en $450 se vende este software, porque esta es la versión top of the line de Microsoft en el Office. Aquí está el precio ya con rebaja. Este es un precio con descuento, 378, pero tú pagas 80% con One y el 20% con cash. ¿El 20% con cash cuánto es? Bueno, lo están viendo acá, 68 euros. Ahí hay un negocio online, lo compras, bajas la licencia y lo vendes a quien tú quieras. Y listo. Hay 18 cupones para aquellos que quieran hacerlo. Y así hay un montón de ofertas dentro de Luxor Computer para darle uso a sus One para que puedan generar algo de flujo de efectivo mientras llega el botón mágico, que no tengo fecha para eso, pero lo que sí sé que viene ya va a ser el pool de liquidez. Cuando ese pool entre, vas a poder hacer negocios P2P, porque esta actividad comercial que tú ves en el CoinMarketCap no va a parar, va a ser todos los días, va a estar ese pool generando transacciones, movimientos, y esto va a estar constante. Entonces, un P2P, tú puedes negociar tu One. Y tú dices, mira, yo tengo un One que en el CoinMarketCap este es el precio. Vamos a negociarlo, hagamos algo. Y ya cada quien lo va a poder mover por su cuenta. Porque esto es tuyo. Este criptoactivo es tuyo. Es un token RC20 y la compañía abrió la blockchain pública para que ya fuera un token descentralizado. Por cuestiones de control, la compañía lo mantiene en una bóveda maestra donde están todas nuestras wallets dentro de Polygon, y esa wallet maestra lo que permite es evitar que al existir una fuga, imagínate si alguien pudiera sacar una de esas llaves, porque la compañía tiene las llaves, o sea, las semillas de cada una de esas wallets maestras. Si ellos te dieran tus semillas de una wallet maestra, o sea, las semillas son 12 palabras o 24 en algunos casos, tú podrías ir fácilmente a MetaMask, que te pide esas 12 palabras, las colocas y sacas los One de la bóveda secreta y los tendrías en esa wallet de forma viva. Pero nadie te lo va a intercambiar porque sería un One en una wallet solamente. Porque para llegar a un intercambio es ahí donde ya se tiene que hacer un contrato inteligente donde la compañía, la tenedora de esa bóveda, tiene que negociar con un contrato inteligente, con un exchange, para llegar a un acuerdo, que fue lo que hicieron en Uniswap. Entonces, de momento, la estrategia es que todas las wallets estén controladas dentro de esa bóveda y así evitamos que el precio se derrumbe, y lo que proyectamos hacia el mundo es nuestro valor al que están viendo en pantalla, y los comercios tienen que aceptar ese precio. Las personas que van a entrar a DealShaker tienen que aceptar el precio de 44.78, y todo el que va a usar DealShaker como plataforma de negocio tiene que aceptar ese valor. Cuando vaya pasando el tiempo y ese valor se vaya marcando y vaya creando un surco en la blockchain de Polygon por la trayectoria, por el tiempo, es allí donde la compañía pudiera, cuando ya haya mucha liquidez, hacer una prueba
del 0.01% de los tokens de One, liberar de una forma, diríamos, abierta, que apareciera el botón mágico y pudiéramos nosotros apretar ese botoncito y liberar una porción para que toda la comunidad y todos los usuarios se beneficiaran. Pero antes de llegar a esa opción, por lo menos tienen que haber un montón de comerciantes dentro del sistema ya operando casi al 100% y el sistema de conversión trabajando de manera fluida, sin ningún problema y automatizado. Y también tienen que haber grandes marcas ya conectadas directamente con DealShaker. Grandes marcas que no estén a través de un IMA o de un representante, sino que vayan directo a la plataforma. Ya para llegar a ese tipo de conexión también se requieren empresas que sean, que crean pues en blockchain. Porque si tú le dices a Apple que entre a cualquier sistema de pagos con criptomonedas, te va a decir, no, tú sabes que eso a mí no me interesa. Entonces siempre hay que buscar un tercero que haga el puente, ¿no? De momento se está haciendo así para que DealShaker empiece a conectar con grandes marcas, pero eventualmente cualquier IMA puede cerrar directamente una compañía con una marca en particular y que entre directamente la marca, ¿ok? Bueno, de momento voy a ver acá las preguntas. Vamos a ver cómo está el chat por acá, rapidito. Dice acá la gente, Rodolfo, dice saludos desde Colombia. Rodrigo, hola Eric, saludos desde Bolivia. Joe Fan, también hola desde Arizona, mi gente de Arizona, Estados Unidos. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo está nuestro amigo la Sec Terminator? ¿Qué está haciendo? ¿Qué otras andanzas está haciendo por allá ese personaje? Luis Alfredo dice, señor Eric, buenas noches, saludos desde Ecuador. Solicito hablar con usted por cómo puedo hacerlo. Bueno, te voy a dar aquí mis redes sociales. Déjame buscarlo mientras ven ahí la imagen de el sistema de conversión que la compañía está promoviendo para los comerciantes que quieran registrarse, pues tienen que hablar directamente con el country manager de su país y llevar a través de un sistema de conexión vía soporte. Sería entonces la opción de que ese comerciante quiere participar y bueno, se presentan esos datos para que el comercio entonces entre allí. Mira, aquellos que se quieran conectar conmigo, la forma es a través del portal web. Yo soy One.com. Tú entras acá, me buscas aquí donde dice contacto, lo están viendo aquí, le das un clic y aquí aparecen todos los datos de mis redes. Me pueden escribir por allí. Me pueden contactar por WhatsApp, aquí está. Me pueden contactar por Messenger o por Telegram. Correo lo veo muy poco, honestamente, y también el sistema este de por aquí lo veo muy poco. Entonces, recomendable utilicen WhatsApp, Messenger o Telegram. Por ahí me pueden escribir y solo chat, por favor, no me llamen, porque yo por general tiendo a no utilizar el teléfono mucho, porque cuando uno está hablando, pues está completamente imposibilitado de poder hacer otras funciones como poder sumar o restar o poder hacer otras cosas. Yo soy una persona muy ocupada, entonces no, cuando hablo es muy complicado, pues me absorbe mucho tiempo y por general prefiero mejor comunicación por chat o notas de voz. Ustedes me escriben, yo recibo, lo reviso, cada hora estoy revisando la información y ahí les voy respondiendo en la medida de mis posibilidades. Bueno, seguimos por acá con la información del chat y tenemos acá también a Fabián Navarro que dice, hola Eric, saludos desde San Pedro, Jujuy, Argentina, la gente de Argentina conectada. Debe ser tarde ya, quiero decirle, porque acá son las 11:51, 12:51, 1:51, van a ser las 2 de la mañana en Argentina. Wilfred Roja también nos envía saludos. Cecilia pues también escribió algo allí, pero lo borró. Julián Darío dice, buenas noches Eric,
Un gusto, saludos de Medellín. Aquí revisen USDT Tether para ahorrar. No entendí. Arturo dice saludos desde México. Saludos a mi gente de México que están pues a las 10:51 conectados. Todavía están a tiempo antes de irse a dormir. Cecilia Chaparro, muy buenas noches. Saludos desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Saludos, Cecilia, allá donde estés. Marie Filoriu de Francia. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Eric, tu imagen es fija, no vemos tu cara en directo. Claro que sí, porque decidí hacer un podcast. Lo que pasa es que si no lo hubiera hecho así, no salgo en vivo. Porque para salir en vivo hay que hacer muchas cosas. Y como estamos contra el tiempo, decidí hacerlo de esta manera. Que fuera así tipo podcast. Yo sé que la imagen está congelada. Ahí ven el movimiento de las gráficas para que pues sientan que mi voz está ahí en tiempo real. Esto sí está en vivo. Pero básicamente recuerden que YouTube me exige sacar un video mínimo todos los días. Si no lo hago, ahí viene qué es lo que pasa. YouTube comienza a desconectar a la gente que me está viendo. Y si yo me desconectara 5 o 6 días, pierdo pues toda la audiencia que he construido por años. Por eso que ustedes ven a los youtubers que están metidos en esto, lo hacen todos los días, aunque sea un video todos los días. No es fácil, porque la verdad, hace un rato yo no tenía ganas de hacer el video. Yo decía, bueno, no, hombre, no voy a ponerme ya relax, ya son las 10 de la noche, voy a quedarme tranquilo, voy a ponerme a ver algo allí, algún documental allí en Netflix o de pronto en YouTube, algo para relajarme ya y dormirme. Pero ayer no hice video y yo decía, cónchale, si no lo hago, ya son 2 días, mañana ya va a ser tarde y tengo mucho trabajo en la mañana. Recuerden que yo manejo mi compañía de tecnología y me absorbe mucho, mucho tiempo. Ahora estoy haciendo muchos soportes, reparando los productos Apple, que es la línea que yo manejo. Soy experto en reparación de todos los productos de Apple. Entonces, son 28 años pues con esta compañía y ya tengo una clientela fija y se están despertando a pesar de que hay crisis económicas en Panamá. Pues desde que entró el presidente, como que las cosas han mejorado un poquito y hay como una conciencia de positivismo en el ambiente y la gente está empezando a reparar equipos viejos de 10 años, imagínense. Pero uno le hace las reparaciones y esos equipos siguen andando, porque como son de aluminio, un equipo Apple, si tú lo cuidas bien, te puede durar 15, 20 años. Este cliente que le hice la reparación, el equipo lo compró en el 2009 y ahora le estamos cambiando disco duro, le subieron memoria y otras cosas y ahí lo van a seguir usando porque no pueden gastar en un equipo nuevo. Un equipo nuevo le va a costar $8,000, $9,000. Eso fue lo que les costó en el 2009 ese equipo. Entonces, prefieren gastar algo menos. Pero bueno, básicamente espero que les haya gustado este podcast como lo estamos trabajando. Por lo menos ya sé que es una herramienta. Si no puedo salir en vivo, pues voy a tener que salir así, no me queda de otra, para poder ir marcando. Entonces, a Marie, pues le mandamos un saludo. Me dice que Mailbox está en Francia. Excelente, Marie. Mira, debemos hacer una prueba. Si tienes euros en el sistema, no sé, cómprate algo de lo que tengo yo acá. Voy a sacar unos productos femeninos para que compres algo allá, no sé, unas pulseras, unos relojes de dama. Vamos a ver qué tengo por allí. Lanzo la oferta y hacemos la prueba. Porque ya una persona en Europa me compró uno de estos relojes y ya se lo envié. Ya el sistema dice que ya la persona lo recibió. Long Life dice, as back. Long life, all members believe your Eric. BCS. You are true man. Your tag is not live. Thank you, my friend. Thank you and welcome. Lassie Lesser dice, thanks, Captain Eric Rueda from United States of America. Present like always, good information. Thank you, Lassie. Nice
Bueno, seguimos acá, dice Marie. Ok, ya te comprendo lo de YouTube, dice Marie. Claro, de eso se trata. Recuerden que este es un canal de televisión profesional. YouTube, olvídense, es un sistema de televisión profesional. Es para hacer negocios con YouTube. Yo como youtuber hice un contrato hace 2 años con Google y ellos me dijeron pues que aquí el secreto pues es el sostenimiento, el ritmo, el contenido, tu sala de audiencia, el nicho. Entonces yo estoy cuidando mi nicho porque a mí me encanta hacer videos. Yo soy comunicador social de profesión, estudié periodismo, estudié cine, televisión, y este es mi propio canal de televisión. Yo tengo que cuidarlo, tengo que hacer el trabajo. Y YouTube, lógico, me paga por hacer esto, con los anuncios, con su atención. Y es un lindo negocio, ¿no? No da lo que yo quisiera. Ahora mismo YouTube está como en mi cuarta fuente de ingresos. Está en el cuarto lugar de mis fuentes de ingresos. Mi primera fuente de ingresos es mi negocio, Luxor Computer. Después viene One Ecosystem. Después vienen otros negocios laterales con lo que es el mundo cripto. Y de último está YouTube. Esas son mis 4 fuentes de ingresos. Pero lo interesante de todo esto es que YouTube me ayuda a mover mis otros negocios. En este caso, Dealshaker, que lo voy a empezar a mover fuertemente. Porque voy a conectar, como les dije, todo lo que yo conozco de Luxor. Como Panamá es muy chiquito, y acá el movimiento de venta de productos y servicios es muy reducido. La marca es buena, Apple es buena, y los clientes de Apple pagan bien sus productos y sus servicios. Pero ahora quiero expandir esto con Dealshaker, como lo hice yo hace muchos años cuando inició Dealshaker. Quiero decirles, fui una de las primeras compañías tecnológicas que vendió productos a nivel mundial. Y esta vez lo vamos a hacer ahora que Dealshaker está completamente exquisita la plataforma. La he manejado por completo. Tiene para ponerle la moneda de tu país. Puedes poner la moneda de cambio y también la moneda de negocio. O sea, quiere decir que tú como comerciante puedes escoger el dólar. En el caso mío, el US dólar yo lo escojo y hago mis cálculos basándome en US dólar y no en el euro. Antes solamente era el euro y ya, no podías hacer nada. Entonces, si tú vives en Ecuador, usas también el dólar. Si vives en Colombia, usas el COP, el peso colombiano. Si estás en México, también usas el peso mexicano y haces tus cálculos al valor de tu moneda. Entonces, el que está en otro país y tú tienes tu dinero puesto en peso mexicano, automáticamente lo que haces es que conviertes en la nueva Dealshaker, le cambias la opción para ver cuánto cuesta con la moneda de tu país y el sistema hace la conversión instantáneamente. Y eso es algo poderoso, pues una tremenda herramienta. También podemos colocarlo el idioma, que ayuda mucho, y podemos seleccionar exclusivamente ver las ofertas sola de tu país y te aparece la dirección de dónde están ubicados los comercios. Yo he estado probando todo eso y está funcionando de maravilla. Bueno, de momento, si quieren hacer alguna otra pregunta, dice Mary, nos dice acá que Mailoan va a estar, adivinen qué, en Francia el 27 y 28 de septiembre. Bueno, excelente. Me avisas cualquier cosita para estar en contacto contigo y ver qué podemos hacer, porque Mailuan siempre nos da buenas noticias, nos abre un poquito la visión a futuro de lo que viene. Ella es una de las que siempre ha dicho de que One va a ser un medio de pago, que One ya está conectado a nivel de enlaces blockchain con varios exchanges. Pero, vuelvo y repito, si la compañía no cierra un negocio, un buen acuerdo con algún exchange y que nos respeten el precio de nuestro One al precio de $45 cada uno, sin que se afecte el valor de la moneda, y que lo pongan en la sección de swap, si es necesario. No tiene que entrar en la sección de trading, que eso es lo que he notado
en el exchange Binance. El exchange Binance acaba de activar una herramienta interesante que es el Web3. O sea que en el Web3 tú puedes crear pares de criptomonedas donde pudiéramos llegar a un acuerdo con Binance y le decimos, mira, te vamos a dar cierta cantidad de WAN para ti. Guárdalo en tu wallet maestra. Eso puede negociar. La compañía puede hacer ese tipo de negocios. Y a cambio de eso, pues permítenos que la comunidad abierta pueda intercambiar los WAN con tus fondos de USDT. Y ponemos una tasa, una porción, cuánto podría ser mensual. Y eventualmente ya aparecería el botón mágico. Pero para que Binance acepte eso que yo les acabo de decir, tiene que haber un One Ecosystem sólido, tiene que haber una comunidad sólida, abundante, que tenga comercios, tiene que haber trazabilidad, un historial blockchain, que ellos puedan estudiarlo, estudiar esa metadata, ese comportamiento de transacciones diarias, para entonces ellos decir, bueno, esto tiene sentido, nos gusta lo que estamos viendo, vamos a negociarlo de esta manera y bueno, firmamos un contrato inteligente, hacemos un acuerdo e iniciamos operaciones. ¿Ok? Para que eso pase, nosotros tenemos que tener el ecosistema completamente ya con todas las figuritas. Quiere decir que One Ecosystem tendría que tener todos sus proyectos operando, porque si no, no tendría sentido. Tendríamos que tener el producto físico ya trabajando de forma masiva en todos los países del mundo. Tendríamos que tener todos nuestros productos funcionando. El OneForex, el OneVita. Tendríamos que tener también el OneVoyage operando. Porque si, por decir un ejemplo, si el OneForex no está funcionando, ¿ok? Al día de hoy no está funcionando y yo sé por qué no está funcionando. Porque el token todavía no ha sido liberado y la compañía quiere que todo el despliegue se termine y que quiere que el mercado esté un poquito más estable y beneficioso. Ahora mismo está en caída y básicamente ellos quieren pues que las personas ganen cuando entren al OneForex, no que pierdan, porque después nos da mala fama y nada más hay una oportunidad para hacer este negocio del OneForex. Se tiene que tener un buen broker y este buen broker tiene que estar bien afilado, bien conectado. Todo tiene que estar en orden. Y los pares de criptomonedas que estén dentro del OneForex tienen que estar, como quien dice, en un mercado un poquito más interesante. ¿Ok? Y también tiene que estar regulado, ¿no? Porque todo esto indica que tú vas a poner algo de dinero. Ya entraremos en lo que se llama algo de inversión, donde la persona compraría los USDT dentro del OneForex para entonces operar a través de las señales que el sistema le va a enviar y con estas señales tomar riesgos. ¿Ok? Eso es lo que es el OneForex. Pero el One no se va a utilizar dentro del OneForex. El One se utilizaría para comprar la membresía del OneForex, pero no para tradear, porque si la comunidad se pone a tradear con el One, entonces ya el proyecto desaparece. Porque ya deja de ser entonces un proyecto con un token que es casi estable, como el oro, se comporta como el oro. Ya ser un token volátil y ya no tendría sentido. Entonces la idea de que el OneForex aparezca, pues yo creo que va a ser uno de los últimos productos que va a aparecer. Tengo más fe de que el primer producto digital que vaya a aparecer puede ser entonces este que les voy a mostrar, que es el OneVita. El OneVita tiene posibilidades muy altas de que salga en cualquier momento, porque básicamente también se está esperando que todo lo de USDT esté integrado en DealShaker y copiar ese sistema de wallets dentro de DealShaker también para agarrar una comunidad.
Porque el One Voyage, quiero decirle, el One Voyage no solo tiene que ser para la comunidad de nosotros. Con el One Voyage nosotros podemos atraer nueva comunidad, nuevas personas que quieran comprar reservas en hoteles a precios mayoristas y lo puedan pagar con criptomoneda. ¿Con cuál criptomoneda? En este caso podría ser con USDT, si no tienes One, o con otras criptomonedas que la compañía pueda colocar. O sea, el principio sería algo similar que Dealshaker. La ventaja que tiene es que esto es como un booking, y como un sistema de booking, va a ser reservas, vas a poder pagar con tu cripto y también con tarjeta de crédito, porque una vez que a Dealshaker le pongan las tarjetas de crédito, créanme que el One Voyage, duplicar lo que es Dealshaker, pero con el nombre de One Voyage, va a ser bastante fácil. No creo que haya ningún tipo de problema con eso. Creo que después de que el OneVita sea lanzado ya abiertamente con la nueva línea de productos que la compañía anunció que para septiembre más o menos pudiera ser que nos den noticias sobre esa nueva línea de productos y que podamos disponer por lo menos en LATAM entre octubre y noviembre. Cuidado que para final de año. Ojalá lo pudieran hacer para que la gente pudiera tener estos productos para Navidad. O sea que a finales de noviembre pudiéramos disponer del OneVita. Pero eso no depende de lo que yo les diga. Yo quisiera que esto se hiciera más rápido, pero no es fácil. ¿Por qué OneVita no es fácil? Primero, es una nueva marca. Hay muchos pedidos de diferentes partes del mundo. Esta marca ahora le cambiaron el empaquetaje. Este empaquetaje tiene que llegar, por decir un ejemplo, hablemos de Colombia, donde pudiera estar la sede principal o los depósitos, diríamos así, ¿no? de OneVita. OneVita tiene que llevar un sello de sanidad, un sello del Ministerio de Salud, en el caso de Panamá, que certifique que ese es un producto libre de daños para el consumo masivo. Entonces hay que conseguir esos sellos. En el caso de Panamá habría que conseguirlo. En el caso de México, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, todos los países tendrían que tener un sello. Y si ya estamos hablando de un sello, imagínense, tenemos que tener una compañía también, porque ese sello se le va a dar a una compañía, a la compañía de la marca, que es One Ecosystem. Entonces, One Ecosystem se tiene que montar en cada país. Ya ven lo complicado que es. Y lógico, porque si lo haces por debajo de la manga, te puedes buscar un problema, te pueden demandar por estar metiendo productos de consumo masivo sin los requisitos legales. Entonces, todo este proceso de legalización es lo que atrasa. Y la gente quisiera que esto fuera más rápido, pero lamentablemente en este caso con OneVita se atrasa por eso. Pero ya viene. Yo sé que eso está muy avanzado y en cualquier momento tenemos que estar así como quien es un niño que está esperando una sorpresa, un regalo. En cualquier momento la compañía nos da la sorpresa y tenemos ya el OneVita en toda LATAM, Dios primero, cuando ellos así lo dispongan. Así que de momento, pues, voy a ver por acá si tienen alguna otra pregunta. Dice, con mucho placer, te avisaré, me dice Mary. Y bueno, perfecto, me parece genial. Avísame para estar pendiente y ahí estás diciéndonos algo. Dices que OneVita son muy buenos productos, los uso desde varias semanas. Ay, qué felicidad que tú lo puedas utilizar. Nosotros con ganas de acá de usarlo. En la Unión Europea es más fácil porque un solo país que apruebe el OneVita ya se aprueba en los 27 países. Qué belleza, ¿no? Igual va a pasar con la ley MiCA. Un solo país que apruebe la ley MiCA con One Ecosystem automáticamente nos aprueba en toda la Unión Europea. Y esa es la bendición que tiene ese grupo de países de que están unidos de esa manera donde todos son como uno solo. Y esa es la ventaja que tenemos con la Unión Europea. Tenemos que seguir avanzando, no queda de otra, chicos y chicas. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que la información que les he regalado hoy les haya abierto un poquito la mente. Por favor, regálenme un me gusta, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que salgo en vivo.
y será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención.